Buenos días, mi nombre es Kimberly Reco Guzmán y les voy a presentar sobre entrevista motivacional. Entonces, un pequeño índice. Vamos a partir hablando un poquito sobre entrevista motivacional. Luego hablar un poquito sobre sus bases, etapas del cambio, fase de la entrevista motivacional y algunas conclusiones. Entonces, ¿qué es la entrevista motivacional? Una forma concreta de ayudar a las personas para que reconozcan y se ocupen de sus problemas potenciales y presentes. Resulta particularmente útil con las personas que son reticentes a cambiar y que se muestran ambivalentes ante el cambio. Entonces, un poquito sobre las bases de la entrevista motivacional. Tenemos que saber que las condiciones básicas para el cambio, la relación interpersonal centrada en el paciente facilita el cambio. Esto ya que los pacientes son capaces de analizar sus experiencias de una forma abierta y de encontrar soluciones para sus propios problemas. El terapeuta no es quien tiene que buscar las soluciones. El terapeuta solo necesita ofrecer tres características que son una empatía adecuada, una calidez no posesiva y autenticidad. Empatía adecuada no se debe confundir con el significado de empatía como identificación con el paciente. La empatía adecuada implica una actitud de escucha concreta que clarifique y amplíe la propia experiencia y el significado que da el paciente a dicha experiencia sin que el terapeuta le imponga su propio material. ¿Qué es lo que hace cambiar a las personas? La motivación. La motivación se entiende como el estado de disponibilidad o deseo de cambiar, el cual puede fluctuar de un momento a otro o de una situación a otra. Dicho estado se puede ver influido por múltiples factores. También se puede entender como la probabilidad de que una persona inicie, continúe y se comprometa con una estrategia específica para cambiar. Se convierte así en una parte importante de la tarea del terapeuta. Su responsabilidad no solo es dar consejos, sino también motivar, o sea, aumentar la probabilidad de que el paciente siga unas acciones concretas cuyo objetivo va a ser el cambio. En cuanto a las etapas del cambio, un modelo útil para comprender cómo se produce el cambio lo elaboraron Prochaska y Di Clemente en 1982. Ellos han intentado comprender cómo y por qué cambian las personas, ya sea por sí mismas o como parte de una terapia. Han descrito una serie de etapas por las que cruza una persona en el proceso de cambio de un problema, aplicable a diversas conductas adictivas, a problemas de salud mental y a algunas conductas de autocuidado. Esta es la rueda de cambio que surge de este modelo y el hecho de que sea un círculo refleja la realidad de que cualquier proceso de cambio la persona gira varias veces alrededor para alcanzar un cambio estable. En sus primeras investigaciones, de hecho, que fue con fumadores, encontraron que los pacientes giraban entre 3 a 7 veces antes de tener un abandono del consumo de forma deseable. Eh, este considera la recaída como un acontecimiento normal y el punto de entrada al proceso de cambio es la etapa de precontemplación. Entonces tenemos que va a tener 6 etapas, que tenemos la etapa de precontemplación, en que la persona no tiene interés en modificar su conducta o en adoptar un estilo de vida más saludable en el futuro cercano, ni siquiera contempla la posibilidad. Por ejemplo, las personas con sobrepeso que no se han planteado hacer actividad física. Contemplación, la persona comienza a ser consciente del problema que tiene y piensa cambiar la conducta alguna vez, caracterizado por ambivalencia, o sea que considera y rechaza el cambio a la vez. Por ejemplo, los fumadores que saben que fumar es perjudicial para la salud y creen que deberían dejarlo, pero aún así no están dispuestos a ello. En la etapa de determinación-preparación, la persona toma la decisión de modificar la conducta, preparar un plan de acción y está mentalizándose para ello, aunque sin confianza suficiente para empezar el proceso. Por ejemplo, las personas con sobrepeso que tienen la intención de comenzar una dieta y realizar actividad física. En la etapa de acción, las personas realizan modificaciones en sus estilos de vida. Por ejemplo, se comienza a realizar actividad física. En el mantenimiento, las personas mantienen la conducta saludable a lo largo del tiempo, pasando a formar parte de su vida cotidiana. Por ejemplo, las personas con sobrepeso que mantienen la actividad física sin dejar de realizarla al menos durante 6 meses. Y en la recaída, que ocurre cuando la nueva conducta no se ha consolidado. Entonces, a cada etapa del cambio le corresponde una tarea al terapeuta específica. Por ejemplo, en la precontemplación, la tarea del terapeuta es aumentar la duda, aumentar la percepción del paciente de los riesgos y problemas de su condición y de su conducta actual. En la contemplación, inclinación de la balanza hacia el cambio, evocar las razones para cambiar y los riesgos de no cambiar.
aumento de la autoeficacia para el cambio de la conducta actual, la determinación, que es ayudar al paciente a determinar el mejor curso de acción que hay que seguir para conseguir el cambio, en la acción, que es ayudar al paciente a dar los pasos hacia el cambio, en el mantenimiento, ayudar al paciente a identificar y utilizar las estrategias para prevenir una recaída, y en la recaída, ayudar al paciente a renovar el proceso de contemplación, determinación y acción sin que aparezca un bloqueo o desmoralización debido a la recaída. Esto es importante ya que cuando el terapeuta está utilizando estrategias inadecuadas para la etapa en la que se encuentra el paciente, surge la resistencia. Entonces, ¿qué estrategias puede utilizar un terapeuta para aumentar la motivación respecto al cambio? Existen estas aproximaciones motivacionales. Eh, Existen 8. Está la primera, que es ofreciendo consejos, ya que una estrategia exclusivamente no conductiva puede dejar a un paciente confuso e indeciso. Entonces, la idea es dar un consejo en un momento preciso y de una forma adecuada, eliminando obstáculos, que estos se relacionan con, por ejemplo, los costos, transportes, cuidado de niños, el tiempo de espera, que va a ser un obstáculo para el cambio, ofreciendo alternativas, esto teniendo en consideración que a pocas personas les gusta que se les diga lo que tienen que hacer. De hecho, la resistencia es algo predecible cuando una persona percibe que su libertad se ve limitada. Entonces, la motivación intrínseca se va a ver aumentada por la percepción de que uno ha elegido con libertad un curso concreto de acción sin una influencia externa significativa. En disminuyendo la deseabilidad, esto considerando que en la contemplación hay un balance de costos-beneficios. Em, entonces, eh, la tarea del terapeuta va a ser aclarar los incentivos positivos para continuar con la conducta y buscar aproximaciones efectivas para disminuirlos, anularlos o compensarlos. Esto en consideración de que hay en el cambio hay costos y beneficios y en el no cambio también hay costos y beneficios. En cuanto a práctica de la empatía, como ya mencionamos, la empatía es un factor que favorece la motivación para el cambio, ofreciendo un feedback. Esto ya que un conocimiento claro de la situación actual va a ser un elemento crucial para la motivación, y ya que si uno no sabe dónde se encuentra, va a ser difícil planificar cómo llegar a donde se quiere llegar. Aclarando los objetivos que tienen que ser claros, realistas y alcanzables, y ofreciendo una ayuda activa, que significa estar interesado de forma activa y afirmativa por el proceso de cambio del paciente. Por ejemplo, si el paciente no se presenta a alguna consulta, llamarlo, preguntarle por qué pasó. Y aquí tenemos el balance decisional, que es la hoja de balance decisional, en que está basada en que las personas experimentan motivaciones contrapuestas, ya que existen tanto beneficios como costes en ambas partes del conflicto, como ya hemos dicho. Por ejemplo, aquí dice continuar viviendo como antes, y va a tener beneficios y costes, y cambiar mi forma de ver, que también va a tener beneficios y costes. Entonces, como ya se pudieron dar cuenta, el dilema del cambio principal va a ser la ambivalencia. Y aquí tenemos un extracto del Principito, que dice: ¿por qué bebes? Preguntóle el Principito. Para olvidar, respondió el bebedor. Para olvidar qué, inquirió el Principito, que ya le compadecía. Para olvidar que tengo vergüenza, confesó el bebedor bajando la cabeza. ¿Vergüenza de qué? Indagó el Principito, que deseaba socorrerle. Vergüenza de ver, terminó el bebedor, que se encerró definitivamente en el silencio. Y el Principito se alejó, perplejo. Las personas grandes son decididamente muy, pero muy extrañas, se decía a sí mismo durante el viaje. Entonces la ambivalencia es un estado de la mente en que una persona tiene sentimientos conflictivos simultáneos sobre algo, motivaciones fluctuantes y conflictivas, quieren pero no quieren. Eh, Considerar la ambivalencia como algo normal, aceptable y comprensible va a generar menos resistencia. Esto en contraposición con el enfoque confrontacional, que genera bastante más resistencia. Entonces la entrevista motivacional se centra alrededor del manejo de la ambivalencia durante el tratamiento. Trabajar con una ambivalencia es trabajar con el núcleo del problema. El objetivo es ayudar a liberarse de su ambivalencia al paciente, tomar una decisión y avanzar hacia el cambio. Entonces, ¿cómo surge este conflicto de ambivalencia? Por apego a las conductas.
Y estos fenómenos pueden estar relacionados, por ejemplo, a la tolerancia, que es que, por ejemplo, con el tiempo la persona requiere una dosis cada vez mayor de una droga o de una conducta, con el fin de experimentar el mismo efecto, o, por ejemplo, la dependencia psicológica, em, que también utilizan conductas adictivas como una forma de afrontamiento, por ejemplo, el cigarrillo para sentirse más tranquilo. Y ahora volviendo a la entrevista motivacional, tenemos que va a ser centrada en el paciente, el terapeuta no asume un rol autoritario, son estrategias más persuasivas que coercitivas y más de apoyo que discusión. El objetivo es aumentar la motivación intrínseca del paciente de manera que el cambio surja de dentro más que se imponga desde fuera. Existen 5 principios generales de la entrevista motivacional. El primero va a ser expresar una empatía, luego crear una discrepancia, evitar la discusión, darle un giro a la resistencia y fomentar la autoeficacia. En los principios generales tenemos que primero expresar una empatía. Esta empatía adecuada, como ya la definimos, em, y con aceptación, que va a ser diferente de aprobación. Uno puede puede aceptar el pensamiento de alguien, tratar de entenderlo, pero aún no estar de acuerdo. Y de respeto con una escucha reflexiva adecuada, que esto va a fomentar la autoestima del paciente y con esto vamos a facilitar el cambio. Y la ambivalencia es aceptada como una parte normal de la experiencia humana y del cambio. Dos, crear una discrepancia, que es tomar conciencia de las consecuencias. Una discrepancia entre la conducta actual y los objetivos más importantes que se quieren conseguir motivará el cambio y el paciente es el que debe presentar sus propias razones para cambiar. Tres, evitar la discusión, ya que estas son siempre contraproducentes. Defender un argumento provoca defensividad y la resistencia es una señal que indica que se deben cambiar las estrategias que se han estado utilizando. Darle un giro a la resistencia, sea aprovechar el momento actual con el fin de obtener el mayor beneficio posible. Las percepciones se pueden cambiar y los nuevos puntos de vista se sugieren pero no se imponen. Esto es lo que se llama un consejo permisivo. El paciente es una fuente valiosa a la hora de encontrar soluciones a los problemas. Y fomentar la autoeficacia, que la autoeficacia se refiere a la creencia que tiene una persona sobre su habilidad para llevar a cabo con éxito una tarea específica. En la creencia, la posibilidad de cambiar es un factor motivacional importante y el paciente es responsable de escoger y llevar a cabo un cambio personal. Existe un cierto grado de esperanza en la amplia variedad de diferentes tratamientos de los que se dispone. Por ejemplo, si lo deseas, te ayudaré a que tú puedas cambiarte a ti mismo. En cuanto a las fases de la entrevista motivacional, tenemos la primera fase que es construyendo la motivación para el cambio, que se da principalmente en los pacientes con etapa de contemplación y precontemplación. Esto es muy importante considerando que la primera sesión puede ser crucial y establecer tanto el tono como las expectativas con la terapia es muy importante. La actuación del terapeuta va a tener una influencia sobre la resistencia del paciente y sobre efectos a largo plazo. Entonces es importante adoptar un enfoque lo más adecuado desde el principio y evitar caer en alguna de las trampas que van a interferir con el progreso. Algunas de estas trampas son, por ejemplo, la pregunta-respuesta, que es elaborar preguntas cerradas, que van a permitir respuestas sí, no, y el paciente no va a analizar su situación y tampoco va a elaborar frases. En la confrontación-negación, en que el terapeuta se inclina por una parte del conflicto y el paciente decanta por el otro. Y mientras más confrontación, más resistencia, como dijimos antes. Y la trampa del experto, que es, por ejemplo, tener una respuesta para todo, en el que el paciente adopta un rol receptivo. Y algunas de las estrategias para afrontar estas trampas son preguntas abiertas. Por ejemplo, deduzco por el hecho de que usted está aquí, que tiene algunas cosas de las que le gustaría hablar con algún terapeuta. ¿De qué le gustaría hablar? Y esta, por ejemplo, en un paciente más ambivalente, es recomendable preguntarle, por ejemplo, sobre los efectos positivos y los efectos negativos de continuar el consumo o de cesar el consumo, por ejemplo. Escucha reflexivamente, intentar deducir lo que las personas realmente quieren decir. Es una manera de comprobar más que de asumir que se sabe lo que quiere decir. Eh, por ejemplo, la idea es como ir repitiendo las últimas frases que dice el paciente
pero sin tono de pregunta porque el paciente se puede sentir juzgado. En afirmar comentarios positivos y frases de aprecio y comprensión. Resumir, ya que realizar resúmenes de forma periódica va a ordenar las ideas y también va a permitir al paciente que añada información a que la pueda rectificar y provocar afirmaciones automotivadoras que va a ayudar a resolver la ambivalencia. Hay 4 categorías de afirmaciones automotivadoras que son el reconocimiento del problema, la preocupación por los problemas, la expresión de la intención de cambiar y el optimismo. Y existen estrategias para provocar estas afirmaciones automotivadoras. Por ejemplo, estas preguntas que pueden ser qué cosas le hacen pensar que esto sea un problema, qué es lo que imagina que ocurriría, cómo se siente con su forma de jugar, cuáles son las razones que usted ve para cambiar, cuáles serían las ventajas de realizar un cambio, qué le lleva a pensar que podría cambiar si así lo desea, por ejemplo. La fase 2, que es cuando es la etapa de fortalecer el compromiso para el cambio, y en esta es importante ver si hay disponibilidad para el cambio. ¿Cuáles son signos de disponibilidad para el cambio? La disminución de la resistencia, por ejemplo, el paciente deja de discutir, de interrumpir, disminución de las preguntas sobre el problema, resolución, que el paciente parece haber llegado a una resolución y está más tranquilo, relajado, afirmaciones automotivadoras, que pueden ser de reconocimiento del problema, por ejemplo, imagino que eso es serio, de preocupación, esto me preocupa, de apertura al cambio, necesito hacer algo, o de optimismo, voy a superar esto. Aumento de las preguntas sobre el cambio, el paciente pregunta qué es lo que podría hacer con el problema, cómo cambian las personas si lo deciden o algo similar. Imaginando cuando ya empieza a hablar sobre cómo podría ser la vida después del cambio, o de experimentación, que el paciente ha tenido tiempo entre las sesiones, podría ser que haya empezado a experimentar con los diferentes enfoques posibles para poder cambiar. Por ejemplo, acudir a un grupo de alcohólicos anónimos, estar sin beber algunos días, leer un libro, por ejemplo. En la segunda fase es importante no, no olvidar los imprevistos, ya que es frecuente considerar que la fase 1 es como la subida de este cerro y la fase 2 es la bajada, que va a ser más sencilla, pero no hay que subestimar la ambivalencia, ya que esta va a estar siempre presente, es un paciente que está todavía como tanteando el camino. Hay que evitar también la sobreprescripción, que es por ejemplo cuando uno dice, ya, estás motivado, ahora te digo lo que tengo que hacer, lo que tienes que hacer. Entonces aquí se pierde el enfoque de centrado en el paciente, que el enfoque de la entrevista motivacional, pero a la vez una directividad insuficiente también es malo. Entonces la idea es llegar a un punto medio entre estos dos. La etapa de la fase 2 van a ser siempre la recapitulación, preguntas claves, que la idea es que sean preguntas abiertas con temas centrales en el paso siguiente, entregar información y consejo, pero lo ideal es esperar a que el paciente invite de forma directa o que se pida información deliberadamente no personal, por ejemplo, decirle en algunos pacientes esto ha funcionado y ofrecer un conjunto de opciones para continuar con la libertad de elegir que va a motivar el cambio. Negociar un plan, que es establecer los objetivos, cómo le gustaría que cambiaran las cosas, que tienen que ser objetivos aceptables y accesibles, considerar las opciones de cambio y llegar a un plan que parezca adecuarse a los objetivos, necesidades, intenciones y creencias del paciente. Y el final del juego, que es propiciar el compromiso, es, es esto lo que quiere hacer. Y también se puede potenciar haciendo que esto se haga público, por ejemplo, compartiéndolo con familiares. Y la transición a la etapa de acción, que es posible planificar los pasos inmediatos y a la vez consolidar el plan. Por ejemplo, darle medicamentos si así lo requiere. Como conclusiones, la entrevista motivacional es una terapia centrada en el paciente, cuyo objetivo va a ser ayudar a los pacientes a analizar su ambivalencia y expresar las razones que tienen para cambiar, estimulando a la persona para que formule afirmaciones automotivadoras. Esta es la primera fase. Y luego, después de un periodo de la creación de la motivación, la intervención sigue hacia preguntas clave diseñadas para provocar una resolución de problemas y un compromiso hacia el cambio. Aquí una frase
Dice, si tratas a una persona como es, permanecerá como es, pero si la tratas como si fuera lo que debe y puede ser, se convertirá en lo que debe y puede ser. Esta fue mi bibliografía, que fue principalmente el libro La entrevista motivacional de Miller y Rolnick. Y eso, muchas gracias.